etcétera. Entonces, este es un compilado que a medida que ustedes vayan leyendo van a ver que se va a volver a repetir algunos de estos temas o acápites dentro de otros temas. Es por eso que normalmente se lo llevaba dentro de cada uno, ¿no? Este año se está haciendo una presentación tratando de aglomerar, se podría decir, todos estos trastornos que los van a ir viendo nuevamente en otros capítulos, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del metabolismo en general, ¿no? El metabolismo corporal en sí van a ser un conjunto de reacciones físico-químicas en las cuales, ¿no es cierto?, la finalidad va a ser catalizar ciertos metabolitos a través de enzimas, ¿no? Esto va a permitir a que las células, los tejidos, los mismos órganos en sí y sistemas puedan mantener una vida adecuada, ¿no? Metabolizando y generando degradando ciertos metabolitos que les sirve y los demás los eliminan, ¿no? Eso pasa en el metabolismo corporal. Por lo tanto, si hablamos de trastornos metabólicos, vamos a decir que cuando hay una alteración en este metabolismo, en estos pasos que siguen para degradar y producir un determinado metabolito, aparecen enfermedades que van a estar relacionadas a este proceso del metabolismo, los cuales pueden llegar a afectar a las células e incluso pueden no solo alterar su función, sino también causar la muerte. Entonces, de acuerdo a su origen, podemos clasificar un trastorno metabólico de origen congénito y de origen adquirido. Esta palabra congénito quiere decir que uno puede nacer con ese problema o, en el caso que hablemos de hereditario, o sea, que lo hereda o lo adquiere por mutación genética de alguno de los padres o de los dos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En el acápite de enfermedades genéticas se hacía esa diferenciación, ¿no es cierto?, cuando hablamos de congénito, quiere decir que nace con. Ahora puede ser heredado o no heredado, que se adquiera como una mutación nueva o como una alteración como consecuencia de algún trastorno que durante el embarazo ha pasado, ¿no? Y los adquiridos ya saben, ¿no? Una persona ha nacido bien, pero en el transcurso de su desarrollo por combinación genética y ambiental, o sea, multifactorial, puede desarrollar esta enfermedad, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si hablamos de los trastornos congénitos, como decimos, que nacen con esta enfermedad, vamos a hablar que la mayoría de los trastornos enzimáticos tienen un carácter, como decimos, hereditario y van a ser transmitidos de forma recesiva, o sea, que los papás les heredan los genes mutados para que se exprese la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de las causas de origen enzimático, generalmente se asocian estos tres grandes, ¿no? Que hay ausencia de la enzima catalizadora, que la enzima esté alterada en su estructura, o sea, que exista pero funcione mal, como también que ahí la enzima funcione bien, pero hay ausencia de inhibidores. Entonces, como en todo sistema de química, siempre hay inhibidores que van a restringir hasta cierto punto toda función, ¿no? Entonces se equilibra en ese sentido. Cuando hablamos de trastornos metabólicos adquiridos, aquí vamos a hablar de causas. Como decíamos, la persona nace normal, solo que en el transcurso de su desarrollo puede adquirir tras factores multifactoriales esta enfermedad, ¿no?, metabólica. Entonces ahí vamos a ver que como consecuencia de un trastorno puede haber una ausencia total de enzima o puede haber alteraciones en la secuencia de aminoácidos, ¿no? Entonces, estos en sí se pueden dividir por carencia o de causa tóxica. Entonces, puede ser exógena o endógena, una causa tóxica que de afuera o se produzca en el mismo organismo. Vamos a aquí en esta diapositiva presentar las características generales, ¿no?, que puede ayudarnos a diferenciar aquellos trastornos metabólicos congénitos de los adquiridos. En sí, los congénitos se van a relacionar a anomalías enzimáticas que se heredan, como hemos dicho, ¿no?, en su mayoría por mutaciones o alteración genómica. En cambio, los adquiridos son el resultado de una interacción entre el organismo y el medio. Como les decía, es multifactorial. Puede haber mutaciones nuevas que aparezcan
asociadas a un factor ambiental que desencadenen el desarrollo de esta enfermedad. En el caso de los congénitos, se presenta en su mayoría durante al comienzo, en el nacimiento o en la primera infancia. Y un par de estos están ligados a los cromosomas sexuales. No hay influencia del sujeto, es menos frecuente este tipo de trastornos congénitos y lamentablemente son de mal pronóstico porque generalmente son formas graves las cuales se van a expresar con enfermedad. En cambio, en los adquiridos puede haber una influencia más relacionada a la edad y el sexo, porque están asociados a factores multifactoriales genético-ambientales. La ocupación no es algo importante porque si una persona se expone a determinados tóxicos puede desencadenar una determinada enfermedad. Este tipo de trastornos es más frecuente que los congénitos y el pronóstico es mucho mejor porque hay la posibilidad de hacer una intervención más oportuna. Por ende, podemos decir que si hablamos del metabolismo, hablamos de metabolitos, como hemos dicho, la degradación de metabolitos, que van a estar relacionados a diferentes elementos, proteínas, carbohidratos, líquidos, pigmentos y minerales. Y en ese sentido, nosotros vamos a presentar las enfermedades más relevantes dentro de cada uno de estos grupos. Uno de ellos, vamos a ver, por ejemplo, dentro de los minerales, hablamos de calcificación, de depósito normal de lo que puede ser sales de calcio, y de otros minerales, así como el hierro o el magnesio, que se van a depositar en sitios diferentes al esqueleto óseo o los dientes, ¿no? Entonces, esto ya lo hemos visto en el capítulo 2, de generaciones y necrosis, donde en el capítulo final hablamos de calcificación estrofónica y metastásica, pero también otras formas de calcificación, como la calcinosis y los cálculos, ¿no? Que también vamos a verlos en otros etapas. Si hablamos de la calcificación estrófica, esta mejorando en el capítulo 2, vamos a hablar de que es producido por el depósito, como ya hemos dicho, de sales de calcio, pero sobre tejidos muertos. Hablamos de tras un proceso de necrosis, este proceso de depósito de sales de calcio y la formación de tejido de substituidad. Ahora, este material calcificado se puede prestar, por ejemplo, en los nódulos caseosos del pulmón, esto puede ser tuberculosis, en la pared de los vasos que tienen aterosclerosis, en los hematomas que se han organizado también puede presentarse esta calcificación, y tumores que están produciéndose, está creciendo muy aceleradamente y sufren degeneraciones, necrosis, después necrosis y por ende calcificación. Aquí damos un ejemplo en este corte histológico, una pared de un vaso donde está la flecha así, mirando hacia arriba, y vemos una pared calcificada y hacia este costado vemos tejido necrótico. Esto es un corte histológico de mucosa gástrica. Entonces, en diferentes órganos y tejidos se puede presentar este tipo de problemas. Hemos dicho que la aterosclerosis es algo muy común que tras el depósito de colesterol que se produce en la pared de los vasos, posteriormente hay un proceso de inflamación, tejido necrótico y se puede formar pues, un tejido óseo, ¿no es cierto?, en la pared de esos vasos se calcifica. Aquí vemos algo macroscópico, es la aorta, ¿no es cierto?, en diferentes cortes como se ven los depósitos de lo que es la aterosclerosis, ¿no? Vamos a ver que cambia el grosor de la pared y también la rigidez, ¿no? La pared se vuelve más rígida, también los depósitos de calcio que se van a producir en la misma. Cuando hablamos de calcificación metastásica, hablamos de estados alterados de hipercalcemia. ¿En qué estados podemos ver esta alteración? En el hiperparathyroidismo primario y secundario, en estados de hipervitaminosis D, hipercalcemia de pequeña infancia, cuando se desconoce el origen, la enfermedad de Addison, y en procesos de destrucción ósea, ya sea de tipo neoplásico o no neoplásico, donde va a haber un depósito anómalo de calcio en los tejidos normales. Podemos ver esto, por ejemplo, en la mucosa gástrica, en los riñones y en los septos alveolares, como ejemplo, ¿no? Hay muchos tejidos en los cuales puede haber este depósito. Un ejemplo de esto lo vamos a ver aquí en vemos tejido alveolar, los alveolos, y vemos que en nivel de estatique hay
la presencia de esta calcificación, ¿no? Hablamos de calcificación distrófica. Vamos a hablar también que hay dos tipos de calcificación que no se menciona tal vez en el capítulo 2, que es la calcinosis, que generalmente es igual a depósitos de sales de calcio en diferentes tejidos. Y esta puede ser circunscrita o generalizada y clásicamente se deposita en la piel. Entonces, se denomina la calcinosis cutis. También se puede depositar en tejido celular subcutáneo, tiene tendencia a depositarse en tejidos fibrinosos. También puede haber una formación de cálculos, como habíamos dicho, y que hay personas que por alguna razón dentro del metabolismo, como se conoce por el momento, que tienen la tendencia a hacer depósitos de calcio y otros minerales a nivel de núcleo renal, y las cálices por donde forman estos cálculos a nivel de riñón y también en la vejiga, ¿no? Ahora pasamos a otro grupo que habíamos mencionado dentro de los grupos de metabolitos que se pueden ver alterados, y aquí vamos a ver alteraciones en los carbohidratos. Si hacemos un recuerdo, vamos a hablar de que los carbohidratos son una fuente de alimento que entran a la sangre en forma de monosacáridos, ¿no? Una vez degradado. Glucosa, galactosa, ¿no? Son los más comunes. Y una vez que se metabolizan, se almacenan en forma de glucógeno, ¿no? Y se transforman, y el resto se transforma en grasa a través de la lipogénesis. Entonces tiene estos dos procesos: volverse en glucógeno y en grasita a través de la lipogénesis. Cuando hablamos de los carbohidratos en sí, podemos hablar, lo vamos a ver más adelante esto, y vamos a ver la tablita, donde también se habla de que las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos estarían relacionados a defectos enzimáticos, los cuales, como ya hemos dicho, su principal función es formar glucógeno. Entonces, en este proceso de la glucogénesis se ve alterada en estas etapas de degradación, por lo tanto, genera acumulaciones. Estas acumulaciones, por lo general, tienden a presentarse como enfermedades en la primera infancia, ¿no? Recién nacido o la primera infancia. Por eso hablamos de lactantes y niños. Lamentablemente, la evolución de estas enfermedades es vital, ¿no? Otro de los carbohidratos que habíamos mencionado, aparte de glucógeno, es la galactosa, ¿no? Entonces se puede producir también la galactosa, ¿no? Donde también va a haber un defecto enzimático en el cual se interrumpe la transformación de galactosa en glucosa, y por lo tanto se va a producir un excesivo acumulación de este elemento, sobre todo en el hígado, que puede causar lo que es la cirrosis, ¿no? Más adelante vamos a desglosar un poquito las enfermedades y vamos a mencionar las más importantes, ¿no? Otro grupo que hemos hablado son los pigmentos, ¿no es cierto? Los pigmentos en el organismo van a ser distintas sustancias que dan color a tejidos, órganos y a líquidos corporales, ¿no? Estas pueden ser de origen endógeno, como por ejemplo la hemosiderina, la melanina, ¿no es cierto? En cambio, la melanina, ¿no es cierto? En cambio, pueden ser exógenos, como por ejemplo un tatuaje, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un tatuaje en la piel y es un pigmento exógeno. También pueden ser de otros elementos, ¿no es cierto?, que pueden ingresar al organismo a través de diferentes partículas y vías. Un ejemplo de exógeno también podemos hablar de pigmento o de las partículas de carbón, que esto es común, como les digo, de acuerdo a la ocupación, se pueda producir en los mineros de carbón, en la cual esta partícula ingresa al pulmón y tiene una coloración característica negruzca, en la que se denomina la antricosis. Este es un tipo de monoconosis. Ahora, dentro de pigmentos endógenos podemos hablar de la hemosiderina. Aquí vemos un alveolo y vemos histocitos cargados de hemosiderina. Esto generalmente lo podemos ver en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, lo que se llama pulmón por insuficiencia, ¿no? Entonces, es algo característico que se puede ver en estos pacientes, ¿no? También podemos ver hemosiderina en los túbulos renales. Esta es una atención especial, que es
identificar este material y vamos a ver con tinción PERS este granulado azulado. También podemos ver este depósito de pigmentos, como la hemocromatosis, que puede ser de causa genética y adquirida. Vamos a ver que su principal afección se puede dar en el hígado, causando la cirrosis, y también puede afectar las glándulas linfáticas. Aquí vemos un corte en el hígado, donde vemos un módulo de regeneración y hay un tejido fibrótico rodeando a este tejido. Eso se va a observar en la cirrosis. Como les decía, la hemocromatosis es un trastorno del metabolismo del hierro, que normalmente sufre una transformación, ¿no? Se deposita separado como ferritina o mucilina. Pero al haber un depósito excesivo en ciertos tejidos, sobre todo a nivel del riñón, vamos a ver la cirrosis, ¿no? Esta puede ser de tipo micronodular, donde va a causar una pigmentación. Como consecuencia de este también depósito puede también presentarse, ¿cierto?, que es en estados de diabetes, ¿no? En estado de diabetes y también una pigmentación cutánea que puede observarse en este trastorno. En este caso, este tipo de diabetes es la diabetes bronceada, causada por este depósito menor que también se puede dar a nivel del páncreas. Y aquí vemos un corte histológico donde vamos a ver el hígado, que son hepatocitos en hileras, y este material azulado granular que vemos en su citoplasma es el hierro, ¿no? Entonces también es con una atención especial a su leprosia o PERS, también se puede ver este tipo de material, ¿no? Donde vamos a ver cambios en la coloración de las mucosas y la pigmentación en la piel, como habíamos mencionado, y estos pacientes pueden cursar con diabetes, lo que se conoce como la diabetes bronceada. Esto causado por daño en el depósito a nivel del páncreas. Otro material que también dentro de los minerales se puede depositar es la enfermedad de Wilson, que es el acúmulo de cobre. En este caso, la acumulación de cobre se va a dar por una deficiencia en una proteína que se denomina la ceruloplasmina. Su principal lesión va a ser a nivel del hígado, causando también al final cirrosis, porque todos los estadios previos son lesiones que pueden todavía retroceder si ayudamos a eliminar la lesión. Puede causar lesión ocular a nivel de la membrana de Weissenberg, lo que va a formar un reforzamiento y se va a denominar anillo de calcifración como característica. A nivel del sistema nervioso central, principalmente se deposita a nivel de los ganglios basales, causando temblor, rigidez y deterioro intelectual progresivo, ¿no? Un estado de demencia. Aquí vemos la enfermedad de Wilson, que al igual que, como hemos visto en la hemocromatosis, se produce en estado de cirrosis. Y también vamos a ver el engrosamiento que hemos mencionado, un anillo que se ve alrededor, que se denomina el anillo de calcifración. Vamos a hablar ahora de las proteínas, antes de entrar a los... Ya. En las proteínas vamos a ver que generalmente son enfermedades secundarias a mutaciones de genes, sobre todo de proteínas estructurales. Ejemplos que vamos a dar de estos van a ser el síndrome de Marfan y el síndrome de Erlenmeyer. Si hablamos del síndrome de Marfan, vamos a hablar que principalmente es un trastorno del tejido conjuntivo. Tal vez se va a mencionar más adelante igual este trastorno, que vamos a ver en vasos. Cursa con cambios del esqueleto, los ojos y el aparato cardiovascular. Por eso también se menciona nuevamente el corazón y vasos. La mayoría, el 85%, son familiares, eso quiere decir que se heredan de forma autosómica dominante, y los casos que son esporádicos o que se generan por una mutación nueva en padres que no tienen este trastorno genético, es menos frecuente, ¿no? Entonces, vamos a ver que la mutación se va a estar localizada a nivel del gen FBN1, que codifica la fibrina, que es un componente esencial para el tejido conectivo. 3/4 de los pacientes de este síndrome son heredados por un padre, ¿no?, que tiene la enfermedad. Entonces, hay trastornos del esqueleto, hay trastornos de la piel, que van a ser mucho más elásticos, ¿no es cierto? Y también cardiovasculares, y uno de los más importantes a nivel de la aorta.
Entonces, los cambios en la composición del tejido conjuntivo que se da a nivel de la pared de los vasos es muy importante porque generalmente son vasos de gran calibre y tienen que mantener la circulación. El problema está en que son demasiado elásticos y muchas veces las válvulas también son insuficientes, ¿no? Y es por eso que tienen este problema en el síndrome de Marfan. En el síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo grande de trastornos en el cual también hay una alteración en la síntesis o en la estructura del colágeno fibrilar. Y por lo tanto se debe también a múltiples mutaciones genéticas no tan definidas como en la enfermedad o en el síndrome de Marfan. Y clásicamente ustedes van a ver todas esas personas que muchas veces se presentan en circos o en actividades en las cuales demuestran, ¿no?, la elasticidad que puede tener su piel. Entonces, es como parte de estos trastornos, ¿cierto? Otro grupo de trastornos que se asocian a defectos en las proteínas, en este caso receptoras, hablamos de un grupo de enfermedades denominadas hipercolesterolemia familiar, ¿no? En este caso vamos a ver que se debe a una mutación del gen que codifica la LDL, que implica en el transporte y metabolismo del colesterol. Es muy importante porque se va a repetir este nuevo tema o este capítulo cuando hablemos de paredes, de patología vascular, porque vamos a ver que estos pacientes tienen tendencia a desarrollar aterosclerosis a temprana edad. Nosotros de forma adquirida lo podemos desarrollar por encima de los 45 a 50 años y nuestro consumo en grasa es excesivo, ¿no?, sobre todo en grasas saturadas. Pero en la hipercolesterolemia familiar, un paciente de 20 años podría tener un infarto por aterosclerosis, ¿no?, que no es normal. A esa edad normalmente podemos tener alguna acumulación de grasa en la pared de los vasos de colesterol, pero no es tan severa como se vería en estos casos familiares, ¿no?, donde hay esta mutación que predispone a que se deposite de forma prematura y en mayor cantidad en la pared de estos vasos. Vamos a volver a hablar de los carbohidratos, como hemos dicho, desglosando un poquito más sobre este tema. Entonces, vamos a hablar de los trastornos asociados a defectos de enzimas, ¿no? Principalmente hablamos de los depósitos lisosómicos, en los cuales vamos a ver que la mayor parte se debe a alguna alteración hereditaria que causa una deficiencia enzimática, la cual va a producir que el metabolismo de un determinado sustrato sea incompleto y genere una acumulación a nivel de los lisosomas. Este cuadrito ustedes lo van a ver en el libro, ¿no es cierto? Vamos a ver mayormente, donde vamos a ver que todas estas enfermedades se van a agrupar de acuerdo a las deficiencias enzimáticas, ¿no? Hidroquinosis, esfingohidrosis, sulfatiosis, mucopolisacaridosis, ¿cierto? Y otro tipo menos conocido de alteraciones complejas de los carbohidratos, como la hipertidiosis, la monoacidosis, ¿no es cierto? Y otros, como la enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, son menos comunes. Aquí vamos a mencionar algunos de los más importantes y que necesitamos conocer. Dentro de estos trastornos de la glucogenosis, vamos a hablar de que en general se habla de que hay un acúmulo de glucógeno por deficiencia de alguna enzima, ¿no es cierto? Entre ellas vamos a mencionar a la enfermedad de Panquierque, que la deficiencia está principalmente en la enzima glucosa 6-fosfatasa, ¿no es cierto? Entonces, lo importante dentro de estas enfermedades es que ustedes se acuerdan de la enfermedad, de la deficiencia enzimática y más o menos del cuadro que va a producir, ¿no?, de acuerdo a los órganos que va a afectar. Entonces, la enzima aquí que va a ser deficiente va a ser la glucosa 6-fosfatasa, que va a tener afección principal por causar daño o depósito de este material no degradado en el hígado y en el riñón. Por eso, su cuadro clínico se va a caracterizar por hepatomegalia, ¿no es cierto?, nefromegalia, estados de hiperlipemia, y hablamos también de metabolismo a nivel del hígado, diabetes y tumores hepáticos, ¿no? Aquí vemos un corte histológico del hígado, donde vemos este tipo de alteración, donde vamos a ver los hepatocitos, como hemos mencionado, a nivel lisosómico, se van a ver como aumentados en tamaño por este depósito, y aquí vamos a ver los hepatocitos como si fueran células muy claras, un citoplasma demasiado claro por esta activación.
Por lo mismo, ya hemos dicho, ¿no? Entonces, su principal cuadro es trastornos a nivel del hígado, en la hepatomegalia. También puede haber tumores hepáticos, como los adenomas. Los riñones también pueden estar alterados con aumento de tamaño. Y en el adulto puede haber hipertensión y proteinuria, ¿no? Dependiendo cuán grave sea la deficiencia que se ve en esta enzima. Otra patología es la enfermedad de Gaucher. Aquí también hablamos de una enfermedad por el almacenamiento lisosomal y la enzima es la enzima glucocerebrosidasa. Por lo tanto, al no haber esta enzima, se acumula el cerebrósido, ¿no? Entonces, en las células del reticulum epitelial y del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, vamos a ver que principalmente va a producir una inflamación neuropática, visceral, y también puede ver la versión neuropática y visceral, ¿no? O sea, en la enfermedad de Gaucher hay diferentes variedades. Y como vemos aquí, en una célula a nivel de microscopía electrónica, vamos a ver cómo estos depósitos lisosomales hacen que se vean irregulares y aumentados, ¿no? Pues en la enfermedad de Gaucher es lo que pasa, ¿no? Normalmente la glucocerebrosidasa degrada el glucocerebrósido y se elimina, ¿no? Pero en la enfermedad de Gaucher lo que pasa es que hay una acumulación, por ende tiene tendencia a acumularse a nivel del cerebro, a nivel del tejido óseo y a nivel del riñón y del hígado, ¿no? Entonces, a nivel del cerebro, si se acumula, va a producir retraso progresivo y grave, estrabismo, hipertonía y convulsiones. A nivel de los huesos, por este depósito anómalo puede causar dolor, fracturas y predisponer a infección, ¿no? Tomemos en cuenta que a nivel de la médula de los huesos se produce las células linfoides y en su deficiencia también predispone a infección. En el vaso y en el hígado, pueden producir aumento de tamaño. También pueden afectar el riñón, por supuesto, y en el hígado a la larga puede causar cirrosis, ¿no? Otra enfermedad que también debemos conocer es la enfermedad de Tay-Sachs. Aquí hay dos tipos, ¿no? La GM2 y la GM1 por las gangliosidosis. Es una incapacidad de degradar o catalizar los gangliosidos. En este caso, como decía, la enfermedad de Tay-Sachs puede ser de diferentes tipos, de tipo 1 y tipo 2. Va a haber mutaciones en la subunidad alfa del cromosoma 15 que produce una deficiencia de la ya. Bueno, vamos a recapitular un poquito y vamos a hablar de que esta enfermedad ya, como les decía, que esta enfermedad también es como parte de las alteraciones de depósitos lisosómicos. Y entonces no se puede catabolizar las gangliosidos. En este caso, la enfermedad de Tay-Sachs puede ser de tipo GM2 o GM1, la más común, o se puede decir la relativamente más frecuente es la GM2, en la cual vamos a ver mutaciones en esta subunidad alfa del cromosoma 15, la cual se encarga de encima la hexacisanidasa. Entonces, al ver la deficiencia de esta enzima, se va a producir esta acumulación, por lo tanto se va a expresar la enfermedad, ¿no? Esta es generalmente la forma más grave. Y por lo tanto es lo que pasa, ¿no? En su ausencia no se puede degradar este metabolito y empieza a acumularse. Y como ya hemos visto en estas enfermedades, la acumulación a nivel del sistema nervioso central es la afección más severa, ya que va a producir que estos pacientes se deterioren rápidamente y lleguen a fallecer, ¿no? En los primeros
los primeros años de vida, ¿no? Como les decía, la afección principal es a nivel del sistema nervioso central, por ende su forma más grave va a expresarse como deterioro mental y motor también, y que puede llevar a la pasividad del paciente. Como habíamos visto en la imagen anterior, pacientes llegan a estar postrados y depender completamente a temprana edad, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes también pueden presentar hasta cierto punto esta mancha rojo cereza que se ve en el ojito, ¿no es cierto? Y causar atrofia óptica, por lo tanto, evidenciarse como ceguera. También puede afectar el oído, causando sordera, y como decía, la acumulación a nivel del sistema nervioso central es tan importante que no solo produce deterioro motor, sino también mental, causando un tipo de demencia progresiva. Entonces, al final, los pacientes con ese trastorno grave llegan a fallecer. Otra enfermedad dentro de este grupo es la enfermedad de Niemann-Pick. Esta enfermedad de Niemann-Pick puede observarse comúnmente en los dos tipos, ¿no? A y B. También se debe a una alteración por almacenamiento lisosomal, y aquí hay una deficiencia de la esfingomielinasa y genera acúmulo de la esfingomielina, ¿no es cierto?, a nivel de los lisosomas. Ya. Y por lo tanto se puede observar en dos tipos, como es el tipo A y el tipo B, que se va a diferenciar si es compromiso visceral o compromiso a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en la forma tipo A, que es la forma más grave, su afección principalmente es neurológica a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, esta forma grave lleva a que esta acumulación severa cause alteraciones tan severas que el paciente llegue a fallecer en los primeros años de vida. En cambio, el tipo B se asocia generalmente a depósito a nivel visceral, causando organomegalia, y en general su afección a nivel del sistema nervioso central no se ve, no está presente. Por lo tanto, estos pacientes pueden llegar incluso a la etapa adulta. Pero aquí vamos a ver que también, al igual que otras enfermedades como Tay-Sachs, la mayor parte de estas alteraciones de depósitos se ven en un grupo de personas que son los judíos de asquenazíes, ¿no es cierto? Si en este grupo está presente estas anomalías que causa este depósito anómalo, ¿no? También podemos mencionar que hay dentro de estas, como hemos dicho, hay tipo A, tipo B, pero también se ha mencionado que hay un tipo B que está igualmente relacionada, es muy similar a esta forma A y B, pero es una forma, si se podría decir, una forma mixta, ya que el tipo C va a presentar, ¿no es cierto?, alteraciones a nivel de viscerales, acumulación a nivel visceral, como también a nivel del sistema nervioso central, pero no son tan severas. Entonces, se podría decir que esta es una de las enfermedades mixtas, que en la cual puede presentarse también con alteraciones desde las primeras etapas de la vida, con hepatitis o hidropesia, incluso llegar a la muerte, pero también puede adoptar una forma crónica, como habíamos visto en la otra forma, en la cual no puede ser tan severa. Entonces, al ser mixta, el tipo de Niemann-Pick puede verse en ambas formas, como A y B extremo, pero con presencia de ambas alteración visceral y el sistema nervioso central. Vemos aquí el depósito o la acumulación de estas células, donde vamos a ver igual células que se ven más grandes, más hinchadas, con citoplasma claro, y esto a nivel ultraestructural, si nosotros lo vemos, vamos a ver estos lisosomas dentro del epitelio plástico que están llenos de este material. Como les decía, vamos a retomar nuevamente la parte de proteínas, simplemente para mencionar algunas, para introducir a una capa de alteraciones, ¿no? Hemos mencionado hace rato parte de las proteínas, pero aquí vamos a ver algo más adquirido, ¿no? Dentro de las proteínas, estas forman un componente principal dentro de las estructuras de cada órgano, las células, ¿no es cierto? Y su metabolismo es fundamental. Por ende, vamos a ver los presentes, como por ejemplo, nada más la sangre en forma de purina, globulina, y a nivel de las células formando parte del ARN,
ADN, ARN y citoesqueleto. Entonces, como consecuencia, vamos a mencionar algo que es más conocido, la gota, ¿no es cierto? La gota es una enfermedad del metabolismo de las purinas, en la cual al acumularse va a causar la hiperuricemia, y esto desencadena un ataque de artritis aguda, ¿no? Un cuadro agudo donde se inflama en lo común ciertas articulaciones y al hacerse reiterativo y convertirse en una forma crónica, se deposita en los cristales de urato y se produce una reacción inflamatoria que se conoce como epiteto extraño, ¿no? Y lo que va a formar un tofogotos. Aquí podemos ver, lo típico es ver en el dedo gordo del pie, ¿no es cierto? En esta articulación se deposita este material y empieza a generar un proceso inflamatorio que al final en la fase aguda se va a presentar como artritis y en la fase crónica como tofogotos. Aquí vemos históricamente los cristales de urato que se ven como una forma clara, ¿no es cierto? Como láminas. Y alrededor todo este puntillado que se ve son células gigantes infiltradas por shiny y linfocitos que están rodeando una especie de caramelo, ¿no? Que se denomina en este caso tofogotos. Ahora hay una forma, como les decía, se podría decir heredada de tofo y de gota, que es la enfermedad de Nussnifa, que es un trastorno ligado a la cromosoma sexual, en la cual va a haber una deficiencia ya desde temprana edad de xantina, de anidina, y transferasa, lo que va a determinar también esta formación de tofos, pero a temprana edad. Por lo general, los tofos en una forma híbrida, como ya estamos viendo aquí, en el caso multifactorial, se ven adultos, ¿no es cierto? Por el consumo excesivo de ciertas proteínas, sobre todo de carnes rojas, ¿no? Cuando tenemos el aspecto psicológico, nuevamente el tofogotoso que se ve de forma igual si fuera en la temprana edad, en forma muy rápida de la enfermedad de los hijos. Simplemente ese capitán de terminar la parte de los. Si hablamos de diabetes mellitus, este es un trastorno que abarca múltiples metabolitos. Por eso hablamos de que es un trastorno metabólico complejo, porque abarca los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En este caso, vamos a ver que la consecuencia está dada porque hay una alteración en la secreción de insulina, ¿no? Por lo tanto, el uso de los carbohidratos, sobre todo la glucosa, se ve alterada y se va a ver estados de hiperglicemia. Entonces, todos los carbohidratos, los lípidos y también una parte de las proteínas, al degradarse, se convierten en, ¿no es cierto?, glucosa, que es, se podría decir, el metabolito esencial para muchos de los procesos celulares que se lleva día a día, ¿no? Entonces, al haber alteración en la secreción de insulina, se genera estados elevados de hiperglicemia, o sea que sí, altos de glucosa, por donde se produce la diabetes, ¿no? Este puede ser de origen primario o secundario. En la etapa adulta, finalmente, vamos a ver que también vamos a ver que en causa secundaria, vamos a ver que hay ciertos trastornos que predisponen a este factor, ¿no? Vamos a ver después de primero de la diabetes de causa primaria. La diabetes de causa primaria está principalmente dada por un trastorno metabólico, en el cual puede ser de tipo 1, que es dependiente de la insulina, que muchos la conocen como diabetes la juvenil, ¿no es cierto?, la que se presenta en la infancia o hasta casi cerca de la pubertad. Y el de tipo 2, aquella que no es dependiente de insulina, que generalmente se da en los adultos, ¿no?, en los cuales pasan previamente por un síndrome metabólico y por el excesivo consumo de grasas, carbohidratos, ¿no es cierto?, que van a desencadenar en una diabetes tipo 2, ¿no?, previo a un síndrome metabólico. El tipo 3, o sea, de diabetes sería el diabetes tipo MODY, que se conoce también como diabetes juvenil o del comienzo de la adultez. Este tipo de diabetes se puede decir que no es muy común, pero muchas veces se puede desencadenar en una paciente, por ejemplo, que en gestación, como consecuencia de una diabetes gestacional, se puede dar este tipo de diabetes tipo MODY, ¿no? Pero vamos a hablar de las dos diabetes más conocidas, ¿no? La diabetes tipo 1, o la que se conoce la juvenil, la infantil, se podría decir,
donde va a haber una carencia de insulina porque va a haber reducción de células beta. Esa es la característica. No hay células beta que produzcan insulina. Por ende, se da un estado alto de hiperglicemia. Entonces, este puede llevar rápidamente a cetoacidosis con diabetes, que serían las complicaciones de la diabetes tipo 1. ¿Y cuál es la causa? La destrucción de las células beta, que puede deberse a diferentes factores, ¿no? Susceptibilidad genética, que ya haya una predisposición alterada, la cual genética que se herede, de que haya una alteración en la ausencia de estas genes. Puede ser un proceso autoinmunitario en el cual a temprana edad se desencadena un proceso inflamatorio inmunitario que debe destruir estas células beta. O puede ser causa ambiental, ¿no es cierto? Algo que externamente, a la exposición de algo, este paciente a temprana edad pueda haber causado la reducción o alteración o destrucción de las células beta. En cambio, en la diabetes tipo 2 puede haber factores genéticos presentes, o sea, nosotros podemos tener la predisposición genética, pero no hay un mecanismo autoinmunitario, tampoco hay relación con los HLA. A este factor genético predisposición que podemos tener se adjunta un factor ambiental. Este factor ambiental desencadena y que este factor, esta predisposición, lleve a que desarrollemos una diabetes tipo 2. ¿Por qué hablamos de esto? Nos referimos a esto que cuando nosotros tenemos esta predisposición y, por ejemplo, como factor ambiental, uno se dedica a comer muchos carbohidratos, muchas grasas saturadas, esto puede desencadenar a un síndrome metabólico, y es una alteración a nivel sistémica que predisponga a que se genere una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, puede haber alteración en la secreción de insulina por las células beta, pero principalmente causa una disminución en la respuesta de los tejidos periféricos. Esto se da al comienzo, y posteriormente ya se altera completamente la secreción de insulina, ¿no? Esto se conoce como resistencia de insulina. La insulina es como la llave a la puerta que se utiliza en cada célula para que la glucosa ingrese y se utilice como energía. Pero en la diabetes tipo 2, este trastorno metabólico que está pasando este paciente por, como les decía, este factor ambiental asociado al factor genético, predisponga a esta situación, ¿no? En cambio, en la diabetes tipo 9, como les decía, hay defectos genéticos en los cuales la función, existe células beta, pero la función está alterada. Por lo tanto, este defecto que puede haber en la secreción está presente, pero las células beta no se han perdido, no se han destruido. Simplemente es una alteración en su secreción. Esta se puede heredar de forma autosómica dominante y puede tener un comienzo precoz antes de los 25 años. Algunas veces se asocia también a la presencia de diabetes gestacional, ¿no? En cambio, la diabetes secundaria, como hemos dicho, una diabetes primaria de causa de tipo 1, de tipo 2 y la de tipo 1. Y en la diabetes secundaria se debe a procesos que uno haya pasado. Puede ser que uno no tenga una dieta, como la diabetes tipo 2, ¿no? Rica en calidad, en grasas, pero ha pasado por un proceso de pancreatitis. Y esta pancreatitis genera destrucción del páncreas y de los sustratos, ¿cierto? Por ende, puede causar que se establezca una diabetes. La rubiola congénita también puede predisponer que haya también alteración del páncreas, la hemocromatosis, como llevamos a la diabetes, la diabetes, como hemos dicho, pigmentada, con pigmentación de la piel, la diabetes, neoplasias a nivel del páncreas, glándulas suprarrenales superficiales que también puede causarla. El síndrome de Down, que es un trastorno también genético, también puede tener predisposición a desarrollar diabetes gestacional y también hay una cuando vamos a ver que puede haber una destrucción secundaria de los diabetes y de las células beta o como consecuencia de cualquiera de estas patologías que hemos hecho. Entonces, si vemos que una diabetes, por ejemplo, tipo 1, hemos dicho que puede haber un mecanismo inmunitario, en el cual puede haber un equivalente a un islote, un puntillado donde vemos que las linfocitos están destruyendo este islote que contiene las células beta. Entonces, la
la diabetes tipo 1 podemos ver. En cambio, en la diabetes tipo 2, como por ejemplo, podemos ver depósitos de material amiloide que también se pueden dar como consecuencia de ese trastorno en conjunto metabólico que se da. Y también puede haber alteraciones vasculares en la diabetes tipo 2, que se conoce como la arteriosclerosis, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunas complicaciones, principalmente en la diabetes tipo 2, que es más común en nuestra población y en la edad adulta. Va a haber cambios vasculares donde puede producir engrosamiento. La arteriosclerosis es este depósito el que se da tras la extravasación a nivel de la pared de diferentes sustancias, vitaminas y algunos elementos que se van a depositar en la pared y se va a engrosar. También se va a volver rígido. A esto se conoce como microangiopatía diabética, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un engrosamiento incluso de las membranas basales de los capilares, que se puede dar a nivel de la piel, por músculo esquelético, la retina, los glóbulos a nivel del riñón, que va a ser a nivel de la médula, los túbulos y la cápsula de boma renal, y a nivel de los nervios periféricos y también la placenta. ¿Cuál es el problema de la microangiopatía diabética? El paciente, por ejemplo, tiene problemas, ¿no es cierto?, en regenerar tejidos. También va a afectar el sistema nervioso periférico, en el cual también va a haber alteraciones en la sensibilidad. Aquí vemos la microangiopatía a nivel del riñón, donde vemos el engrosamiento de las membranas basales, como ya habíamos hablado. Las lesiones renales más importantes van a ser las glomerulosclerosis difusas, nodulares, obliterativas, las lesiones oxidativas a nivel vascular y la arteriosclerosis. Y hemos hecho ese engrosamiento de la pared de los vasos. A nivel del intersticial puede presentarse la pielonefritis lírica, la conjuntivitis necrotizante, y a nivel de los túbulos también puede haber acúmulos de glucógeno y de lípidos que se pueden presentar como consecuencia de la diabetes tipo 2. Aquí vemos la glomerulosclerosis, que es simplemente la destrucción completa y obliteración del glomérulo. Vamos a ver la pielonefritis que hemos mencionado a nivel de intersticio aguda y su forma crónica. Y aquí vamos a ver también la retinopatía, ¿no?, en la mácula, y también las cataratas que se pueden ver en la bibliotecnia. Ese paciente se puede perder la vista. ¿Cuáles son las causas de muerte en la diabetes? En sí es más complejo porque va a afectar a nivel sistémico, como dañan los vasos a nivel de todo el sistema, y la proliferación puede predisponer a infartos de miocardio. Hemos dicho que tiene una lesión a nivel de diferentes niveles, ¿no? A nivel vascular, intersticial, a nivel glomerular, en el riñón puede causar insuficiencia renal. A nivel de los vasos también puede predisponer a accidentes cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, que también puede llevar, ¿no es cierto?, a lo que es el infarto de miocardio, y predisponen también infecciones porque también vemos la nutrición a través de los vasos en los diferentes tejidos va a estar reducida, y también va a haber un trastorno inmunitario que va a desencadenar como consecuencia de estas alteraciones que se dan. Entonces, en la diabetes mellitus, las lesiones van a ser a nivel sistémico. Bueno, muchachos, sé que se ha tratado